La desgracia tiene una autoría, la desgracia tiene una causa, y la causa es política, y esa política tiene nombre: Hugo Chávez Frías y Maduro, pero sobre todo Hugo Chávez Frías. Recibe Chávez una producción petrolera de unos 3.4 millones de barriles de petróleo. Tiene a su vez una industria que marcha, una industria que marcha bien, una empresa organizada. PDVSA es considerada una de las grandes petroleras del mundo, es una empresa profesional. El ánimo de control político de Chávez lo lleva a producir un despido masivo de cerca de 19.000 petroleros a los que el país le había costado décadas formar. Porque un petrolero de estos, un ejecutivo de estos, o un ingeniero de producción, o un ingeniero de comercialización petrolera, no se produce en 3 años en un técnico de misión Robinson. Eso le costó al país una inversión gigante en universidades, en becas internacionales, en cultura corporativa. Chávez todo eso decide con un pito en la boca despedirlo por control político. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tú y John. Hoy tenemos un super programa porque tenemos un super invitado, uno de los petroleros más prestigiosos de Venezuela. Y vamos a hablar de un tema interesante porque vamos a ver cómo afectan las sanciones a Maduro, qué puede hacer Trump que no haya hecho en su primer gobierno, qué es lo que se espera de política americana hacia Venezuela para hacer presión, entre otras cosas. Pero para llegar allí quería compartir con ustedes un poco de nuestra historia. En el año 1900, Venezuela era uno de los países más pobres de América Latina. La consecuencia que nos había dejado la guerra de independencia, que fue además de las guerras más largas que haya vivido el continente, fue un país hondamente endeudado. Habíamos sido 9 veces embargados, o sea, estas sanciones que estamos viendo hoy no son una cosa nueva. Durante el siglo XIX, 9 veces fuimos embargados, principalmente por las potencias europeas y muy especialmente por Estados Unidos, y así entró Venezuela al siglo. Se descubre el petróleo en torno al 1898, paradójicamente en Táchira, nadie lo sabe, pero no se descubrió en Maracaibo, no se descubrió en Monaga, se descubre en Táchira. Al principio no le ven mucho el queso de la tostada, la utilidad comercial a ese descubrimiento, pero en los primeros años del siglo llegan los británicos y los británicos empiezan a desarrollar el negocio. Posteriormente, pocos años después, pone el ojo en Venezuela Rockefeller y otras grandes corporaciones americanas, y en torno al 14, 15 empieza la gran explotación petrolera, un crecimiento enorme que le trae al país dinero y que permite la estabilidad de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Ese país endeudado, 9 veces embargado durante el siglo XIX, para el año 20 había pagado casi toda su deuda externa, había logrado construir carreteras que unían al país. Anteriormente, para ir de Caracas a Táchira, por ejemplo, era una semana. Tenías que coger un barco, entrar salir de Caracas, llegar al lago de Maracaibo, bajarte allí, subir una parte en caballo, en burro, porque no todo estaba asfaltado, ni había carreteras. En cuestión de 20, 25 años, el petróleo logra que este país pague su deuda, que este país construya una red de carreteras nacionales. La estabilidad de la dictadura, lamentablemente, que manejó el petróleo, no sorprendentemente como una hacienda personal, permite, por ejemplo, acabar con el caudillismo porque trae el ingreso necesario a Venezuela para que haya un ejército nacional estable, profesional, asentado en la capital, y que no sea las montoneras que vivimos durante todo el siglo XIX. Así que el impacto social, nacional de esta industria se hace sentir en las primeras décadas. Luego vienen los años dorados. Después de la caída del dictador, empieza en Venezuela una apertura democrática, primero tibia con López Contreras, luego más profunda con Medina Angarita, luego viene el trienio Adeco, todos los procesos que condujeron a la dictadura de Pérez Jiménez y finalmente la democracia. Y durante todos esos años, durante todas esas décadas, Venezuela va ganando en producción petrolera, subiendo en producción petrolera y logra cosas maravillosas. Ese país pobre del 19 se convierte en el país más rico de América Latina, el bolívar, la moneda más estable.
empezamos a ser un país con una atracción enorme de migrantes, principalmente por las guerras europeas, pero posteriormente también por las dictaduras del sur. Y ese país estable, esa democracia boyante, se fundamenta en un sector económico, el petróleo. ¿Qué pasa con el petróleo entonces? ¿Por qué ese país boyante se convierte en el país miserable, hambriento, estafado, vulnerado y humillado que somos hoy? Para el año 71 se dicta una ley de reversión, que la dicta el primer gobierno de Caldera. Esta ley es el preludio de la nacionalización petrolera. En ese momento Venezuela tenía 13 millones de habitantes y producía 3.7 millones de barriles de petróleo. Hoy Venezuela tiene 30 millones de habitantes y produce 800.000. Allí, sacando esa matemática, entendemos por qué Venezuela es hoy un país pobre. De 3.700.000 dividido entre 13 millones, a lo que tenemos hoy, ha habido un desastre, una debacle. En este programa vamos a explicar esa debacle, vamos a explicar cuáles son las potenciales soluciones y vamos a explicar qué se espera para los próximos años. Pero antes quiero decir qué hizo Chávez, porque la desgracia tiene una autoría, la desgracia tiene una causa, y la causa es política, y esa política tiene nombre: Hugo Chávez Frías y Maduro, pero sobre todo Hugo Chávez Frías. Recibe Chávez una producción petrolera de unos 3.4 millones de barriles de petróleo. Tiene a su vez una industria que marcha bien, una empresa organizada. PDVSA es considerada una de las grandes petroleras del mundo, es una empresa profesional. El ánimo de control político de Chávez lo lleva a producir un despido masivo de cerca de 19.000 petroleros a los que el país le había costado décadas formar. Porque un petrolero de estos, un ejecutivo de estos, o un ingeniero de producción, o un ingeniero de comercialización petrolera, no se produce en 3 años en un técnico de misión Robinson. Eso le costó al país una inversión gigante en universidades, en becas internacionales, en cultura corporativa. Chávez todo eso decide con un pito en la boca despedirlo por control político. Adicionalmente a eso, y aquí tengo la chuleta porque quiero que no se me escape nada de lo que ocurrió en Venezuela en esa época, la desprofesionalización de la empresa se acompaña de una enorme subida de impuestos, una carga impositiva tremenda que lleva el government take, que es la parte que se lleva el gobierno sobre cada barril petrolero, a unas cotas muy poco comparables en el mundo. Es decir, Venezuela se vuelve uno de los países más caros desde el punto de vista impositivo para invertir. Comienzan las amenazas, no solamente a los gobiernos de las empresas internacionales, sino a las propias empresas y a los propios ejecutivos. Es decir, empiezan los ejecutivos a sentirse inseguros en Venezuela, los trabajadores a sentirse inseguros en Venezuela y ser Venezuela un destino mucho menos atractivo para la inversión. Luego, una cosa terrible de nuestra historia, que fue el control operativo de las compras bueno, no solamente de las compras, sino de toda la parte ejecutiva de las empresas mixtas. Porque allí se establecieron los grandes núcleos de corrupción que 15 años después hoy vemos, y así se formaron las grandes capitales del chavismo vinculados a la industria petrolera. Empezaron a controlar todo, empezaron a comprar descontroladamente, empezaron a hacer negocios privados con lo público y la industria petrolera empezó a ser la gran caja chica, ya no del gobierno, ni siquiera de los grandes jerarcas del chavismo, sino que cualquier pendejo que tuviese un cargo medio en PDVSA salía millonario. PDVSA produjo durante esos años fortunas de 50, de 100 millones de dólares, no de los grandes políticos ni de los grandes directores, sino de los pendejos que podían acceder a una pequeña parte del poder de la industria petrolera venezolana. La tragedia venezolana fue la democratización de la corrupción y la avalancha de corrupción que se vivió a todos los niveles de la empresa. Y finalmente, quisiera hablar de la política petrolera chavista, porque no solamente desde el punto de vista operativo y petrolero se desmanteló la industria, sino que Chávez utilizó la industria como su cartera personal para ganar favores. Y tenemos los casos de Petrocaribe, en donde se regaló a todas las islas del Caribe el petróleo venezolano que hoy necesitan nuestros niños para ir a la escuela o que hoy necesitan los desnutridos venezolanos, y que ese dinero se gastó allí para comprar votos en la OEA o para comprar votos en instancias internacionales.
la política de seguir los intereses de Cuba, sobre todo, de regalarle y mantener a Cuba, la política de poner a PDVSA y poner tanto a los militares y a los ingenieros de PDVSA a vender pollos en Mercal, en todas estas iniciativas populistas que acabaron con la profesionalización de una industria que era el sustento de esa Venezuela que logró tener la moneda más estable, que logró ser el país más rico de América Latina y que logró ser el mayor atractor de inmigrantes de la región. Pues bueno, señores, hablaremos de eso, hablaremos de qué le espera a Maduro y de qué se puede hacer y qué puede hacer Trump para forzar una transición democrática en Venezuela. Bienvenidos y quédense para la entrevista. Bueno, amigos, estamos con el señor Juan Sao, quien es ingeniero. Para mí, yo lo describo como como el petrolero más inteligente vivo hoy en Venezuela o de Venezuela. Vamos a tener una charla interesante sobre efectos de las sanciones, sobre las oportunidades o qué más medidas tiene Trump para presionar a Maduro desde el punto de vista petrolero, cuál ha sido el efecto de la sanción de Chevron y la licencia que se le ha dado posteriormente, y otros temas interesantes de este mundo petrolero. Pero antes de eso quiero presentar al ingeniero Sao. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, John. Y quiero empezar contextualizando, ¿no? Porque cuando yo veo gente, una de las cosas que más me ha gustado a mí, ingeniero, de mi carrera, es conocer gente y ser conmovido por gente que ama al país, que ama hondamente a Venezuela. Y yo creo que hay dos sectores de la economía venezolana en donde eso se ve muchísimo. Tres. El sector agrícola es uno, sin duda. El otro es la gente de la CBG y el otro, sin duda, los petroleros, que tienen un enorme cariño por Venezuela, por nuestro acervo, por nuestro patrimonio. Yo quiero preguntarle a usted, señor Sabo, ¿de dónde es su apellido? Y un poco la historia personal de cómo llegaron a Venezuela, que alguna vez me lo ha echado en privado, pero quiero compartirlo con nuestros videntes. Sí, mi apellido es de origen húngaro. Mis padres fueron húngaros. Yo nací en Hungría y a una corta edad me fui a Venezuela y bueno, y de entonces pues soy venezolano y así como tú dices, como la mayoría de los petroleros tradicionales, pues tengo un profundo amor por Venezuela y me he dedicado a tratar de salir de las situaciones en las que estamos a través de ayudando a todo el mundo que está activo y que quiere ayudar a Venezuela a volver al camino democrático. ¿A qué edad se fue a Venezuela, señor Juan? ¿A qué edad? De 8 años. De Ajá, y 8 si años. usted es húngaro, el nombre original no puede ser Juan. ¿Cuál es el nombre original? No, no, mi nombre húngaro, no, mi nombre original no es Juan, el nombre en húngaro es János. Lo que pasa Llanos. es que cuando llegamos a Venezuela, me nacionalizaron los nombres, no los apellidos, por supuesto, pero los nombres. Yo soy Juan Matías y en húngaro soy János Mátyás. A mí me pasó así porque mi abuelo se llamaba John, que en euskera se escribe con J. Y bueno, claro, nosotros los venezolanos lo tropicalizamos y es con Y. pero pero me pasó algo similar. Y su mamá, usted me había dicho alguna vez que era activista en contra de Sí, dicta- por, sí, mi madre era activista, estaba en política, trabajaba en la Oficina Central de Planificación, que como tú sabes en los regímenes comunistas es el centro de actividad. Y en el año 56, cuando hubo la Revolución Húngara, mi mamá se posicionó del lado de los revolucionarios que llegaron a tumbar el gobierno, pero que a los pocos días los tanques rusos aplastaron la revolución y mi mamá quedó en el lado perdedor y eso fue una de las razones por la cual emigramos. Así que le ha tocado como a mucha gente. David Smolansky es quizás el caso más extremo de eso, porque David tiene, creo que el bisabuelo huyó de Rusia por el comunismo, el abuelo huyó de Polonia por el comunismo, el papá huyó de Cuba por el comunismo y él huyó de Venezuela por el comunismo. O sea, creo que David es la cuarta o quinta generación huyendo del comunismo. Algo así está usted también similar. Bueno, sí, estoy en ese camino y la verdad es que desgraciadamente todo se parece. Así es.
Bueno, señor Sado, nada, bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación. Lo primero, ¿cuánto produce Venezuela hoy y cuánto producía a la llegada de Chávez? ¿No? De petróleo, para todos los que estamos hablando de petróleo. ¿No? Esto era una introducción breve sobre el comunismo, pero estamos hablando de petróleo. Bueno, un poquito, muy corto la historia, vamos a decir, de la producción en Venezuela. En Venezuela, en 1914 al 22, se descubren importantes yacimientos de petróleo y empieza a desarrollarse la producción. En 1943, cuando ya se producía algo así como 400.000 barriles, durante la época de Medina, se hace la primera ley seria de hidrocarburos, que por cierto una ley excelente para su momento, y con esa ley y con las reglas claras que imponía esa ley, empieza un surgimiento importantísimo donde el petróleo sigue creciendo hasta los años 70, donde llega a su máxima producción de 3.700.000, creo que 23.000 barriles en el año 70. De ahí empieza a haber varias condiciones que no voy a detenerme porque es complejo, pero en todo caso vino la nacionalización, vino la competencia de otros países exportadores y la producción de Venezuela cayó alrededor de los 2,5 millones, que en los años 90, a través de un proceso en que estuve muy involucrado, que se llamaba la apertura, se incorporó capitales privados al asociado a PDVSA y la producción subió a 3.500.000 barriles. Ahí ese siguió siendo el potencial país, aunque hubo en los años 97, 98 que se cerró algo de producción porque había una sobreoferta mundial y unos acuerdos con la OPEP, se redujo la producción, pero no por capacidad, sino por conveniencia estratégica. Bueno, pero fíjese usted que aquí le voy a, porque es la primera cosa, la primera coincidencia sobre la que hemos hablado mucho en Venezuela en los últimos años, pero nacionalizan el petróleo en el pico de producción, desciende la producción. Luego, hacen la apertura, que no es sino, bueno, una apertura al capital privado, de alguna manera es una privatización parcial en algún sentido, de la industria, no de la empresa, pero de la industria, y vuelve a subir, ¿no? Usted diría, y durante el siglo XX todo el crecimiento petrolero fue bajo la industria privada. Entonces, ¿cuál es el efecto de la industria privada versus la industria? Sí. Hay una buena correlación de eso y eso se debe a varias cosas. Una de ellas es que cuando uno incorpora capital privado, bueno, esa inversión que hacen los privados no compite con las necesidades del gobierno. El gobierno sigue teniendo su dinero para invertir en lo que debe invertir. Sí quiero aclarar que cuando la nacionalización no fue cuando la nacionalización que comenzó a caer la producción. La producción comienza a caer por dos razones. Uno, porque aumentaron las tasas impositivas. Venezuela aumentó las tasas impositivas, que llegó a un nivel donde las empresas privadas se dieron obligadas o decidieron pues no invertir más y por lo tanto comenzó a caer la producción. Y después cuando hubo la ley de reversión, que era una preaviso de que venía la nacionalización, entonces las empresas se dieron cuenta que tenían una vida finita de su contrato y por lo tanto no tenía sentido seguir invirtiendo y por eso siguió cayendo la producción. Además de eso, la nacionalización se hizo en un momento donde había expectativas de precios muy altos por los eventos geopolíticos que sucedieron unos años antes, pero al mismo tiempo también hubo una competencia muy fuerte porque son los años donde la producción rusa, la producción árabe creció enormemente y por lo tanto nos encontramos en un momento donde estaba cayendo la producción, había mayor competencia y había que invertir los reales del gobierno en mantener o subir la producción. Y esa es Y la razón real. Pero sí hay, como dices tú, hay una correlación entre inversión privada
y crecimiento de la producción en Venezuela. De hecho, si lo llevamos todavía más adelante, en los años de Chávez y el ministro Ramírez. Rafael Ramírez, bueno, la empezó a pesar de los precios altísimos, empezó a caer la producción, que se evidenció aún más y tuvo un pendiente más grande todavía cuando los años 16 en adelante, ya después con Maduro, y esa llegó a un nivel de prácticamente 500.000 barriles, 550.000 barriles, y vuelve a comenzar a subir marginalmente a pesar de las condiciones por la presencia precisamente de inversión privada, que son ahora exactamente a lo que vamos a hablar de la sanción. Chávez agarra la producción en 3.5, 3.4 millones de barriles. Cuando muere Chávez, la producción está en torno a los 2 millones o así, no recuerdo exactamente, pero digamos, había habido ya un descenso importante. Entra Maduro y llega la producción al día de hoy a cuánto. Y ¿es esa la consecuencia de las sanciones? ¿Es esa la consecuencia de un tema estructural? O sea, ¿cuál es el efecto de la sanción expresamente en la industria petrolera? Para poder hablarte de la producción y su efecto con las sanciones, primero tenemos que decir que Venezuela hoy en día produce 860.000 barriles, pero de los cuales unos 600.000 barriles o más de 600.000 barriles, en un 70% corresponden al crudo extrapesado. De esa cantidad, 500.000 barriles requieren ser tratados ya sea mediante dilución o mediante mejoramiento. Entonces quiere decir que para poder producir esa cantidad, Venezuela requiere una cantidad importante de diluentes que en este momento no se producen en Venezuela y tiene que ser suplementado por una cantidad relativamente importante de diluentes importados. Entonces ese es un factor importante porque eso tiene que ver con las sanciones y como ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, de esos 860.000 barriles, alrededor de 300.000 barriles se producen a través de licencias que dio el Departamento de Tesoro a diferentes empresas en Venezuela que son Chevron, Repsol y Maurel&Prom. Esas tres licencias que son que en su conjunto hacen como 300.000 barriles, la forma como operan es que la empresa privada les permiten operar de facto las empresas mixtas, aunque su participación sigue siendo minoritaria. Y además, todo el crudo producido por la empresa mixta, entonces es vendido a estas empresas privadas que lo llevan a los mercados premium de Venezuela, o sea, Estados Unidos en primera instancia y Europa. Entonces, las sanciones lo que permiten es tener una operación de una empresa privada, vamos a decir, más eficiente y colocación de esos crudos en mercados con precios más altos y más cercanos. O sea, las licencias, dice usted. Las licencias a las Así sanciones. es. La pregunta que tengo es, o sea, todo esto suena como una enorme influencia de las sanciones sobre el sector petrolero. Sin embargo, en la práctica, cuando Estados Unidos aplica estas sanciones en torno, bueno, o recrudece las sanciones en torno al año 19, vemos que Maduro empieza a burlar esas sanciones utilizando, por una parte, empresas indias, me acuerdo de Reliance, que fue tremendamente importante, por otra parte Rusia, el sistema, no solamente la industria petrolera rusa, sino el sistema financiero ruso, por otra parte abriéndose mercado en China, en condiciones más desfavorables, porque en efecto tenían que vender el petróleo más barato, pero logran burlar las sanciones americanas, digamos, dándole la vuelta y haciendo negocio ahora con Asia sobre todo. Entonces mi pregunta ¿es eficiente esto? O sea, ¿fueron eficientes las sanciones? ¿Son eficientes las sanciones? Bueno, eficiente es una palabra subjetiva, ¿no? Sí, sí. Son eficientes del punto de vista de que si las sanciones se imponen para restringir el flujo de caja al gobierno, al régimen, son eficientes porque de hecho lo han reducido
prácticamente a la mitad de lo que debería ser, porque los precios que el crudo venezolano ante las sanciones recibía en Estados Unidos prácticamente son el doble de lo que reciben a través de este sistema complejo de llevar crudo Sí, sancionado a de los darle la mercados. vuelta, Sin sí. embargo, quiero destacar de una cosa que dijiste. Reliance India ha sido muy respetuoso de las sanciones. O sea, Reliance ha comprado y cuando las sanciones le cayeron al sistema, ellos dejaron de comprar y están comprando ahora, pero porque recibieron una licencia para comprar crudo venezolano. O sea, los indios no han jugado el juego de burlar las sanciones. Ahora, China tampoco realmente compra crudo sancionado, sino lo que se hace es que Venezuela despacha el crudo sale a través de unos barcos de lo que llaman la flota oscura, unos barcos sin seguro No, barco y con pirata, registro, piratas barco petroleros. pirata, exacto. Y además el barco pirata transborda en alta mar a otro barco pirata y finalmente llega a su destino en China, pero en ese proceso ellos logran rebautizar el crudo, o sea que ya no llega como crudo venezolano. Por ejemplo, gran parte del crudo que llega a China llega como crudo malasio, pues termina en Malasia y le hacen, no sé, alguna transacción un poco rara y entonces entra a China como crudo malasio. De hecho, tú puedes ver que en los récords de las aduanas Malasia, que Malasia vende mucho más crudo a China de lo que produce. Y entonces, bueno, es obvio que es el crudo venezolano rebautizado, ¿no? ¿Cuánta plata venezolana hablada en Malasia que uno ni se entera? Bueno, y ese proceso que estamos hablando es lo que ha permitido las situaciones de corrupción como la que ocurrió cuando el exministro Al-Aizami, porque todos esos dineros que se perdieron tenían que ver con la forma de pago en criptomonedas, a través del sistema financiero ruso, turco, ¿no? Y entonces eso permitió a todos estos intermediarios pues enriquecerse a cuestas de el precio final que llegaba de Venezuela, que de hecho si tú ves los precios oficiales hoy en día que el ministro reporta, el ministerio está alrededor de 34, 35 dólares por barril, cuando el valor teórico del crudo Merey es como 70 dólares. Mire, Entonces, bueno, ahí está la tengo un montón diferencia. de preguntas buenas que hacerle. Bueno, creo que las respuestas son las que van a ser buenas, pero y tengo un tiempo limitado. Entonces voy a avanzar en esta pregunta que es específicamente sobre la licencia Chevron, porque usted nos ha explicado, bueno, cómo las sanciones complican de alguna manera la operación de Maduro, ¿no? Y cómo, bueno, no la detienen. En efecto, Maduro ha podido burlar por un lado y por otro, pero sí le ha hecho un daño importante. Ahora, la licencia Chevron es un cambio de política de los Estados Unidos, ¿no? Por una parte, veníamos de la política de Trump 1, en donde la estrategia era máxima presión a Maduro. Y de pronto llega Biden y decide, bueno, yo voy a abrir una negociación con esta gente y como parte de esa negociación le otorgan una concesión a Chevron. Yo no sé si el lobby fue más intenso de parte de Maduro o de parte de Chevron en Washington, seguramente de parte de Chevron. La cosa es que le dan esta licencia. ¿Qué significa esta licencia? ¿Qué les permite hacer? ¿Y cuánto dinero le da a Maduro? Bueno, tú tienes razón, el lobby de Chevron quizás fue más fuerte que el de Maduro, porque el esquema, la idea del esquema, supongo o pienso yo que viene más bien del lado de Chevron y sus técnicos, ¿no? La licencia, o sea, el objetivo de ese esfuerzo de lobbying es precisamente porque Venezuela, PDVSA, le debe mucho dinero a Chevron, ¿no? Le debía en ese momento más de 4 billones de dólares. Entonces, el Chevron trata de ver cómo puede recuperar ese dinero que estaba en ese momento perdido. Y esa es la característica de todas las otras empresas también. Repsol y Maron Prom
su objetivo fundamental es recuperar deuda, no es invertir en Venezuela para mejorar el crecimiento nacional, es recuperar la deuda, ¿no? Entonces, logran esta licencia, la licencia 41, y la licencia 41, los detalles no son muy conocidos, aunque la licencia es pública, pero se refiere a los acuerdos firmados entre PDVSA y Chevron, pero esencialmente consiste en que Chevron opera por las empresas mixtas, no en forma legal, sino de facto, compra el crudo total y lo lleva a Estados Unidos, ¿no? Entonces, tiene dos elementos importantes. Uno, Chevron invierte y hace mantenimiento para subir la producción, que de hecho lo ha hecho, ha subido como 50,000 barriles desde que la licencia está en funcionamiento. Y Eso es mucho o dos, poco, eso es mucho o poco. O sea, 50.000 barriles, ¿cuánto es? O sea, eso, bueno, porque no suena como bueno es mucho. mucho. Es mucho en un país totalmente, desde el punto de vista petrolero, inerte, sin taladro, sin actividad. Entonces, los únicos que realmente están agregando crudo son los que tienen las licencias, ¿no? Chevron ha agregado como 50,000 barriles y eso lo lleva a producir, vamos a decir, en enero está produciendo 214,000 barriles y exportando 250. Y la diferencia entre exportado y producido es de que parte de ese crudo está diluido con diluente que trae el mismo Chevron, entonces hace más volumen. Esto de qué forma le da dinero a Maduro y de qué forma le da oxígeno a Maduro, ¿no? O sea, porque en el fondo el cambio política gringo, digamos, es de la máxima presión de Trump a la visión de Biden de las sanciones no van a sacar a Maduro, vamos a ir aligerando un poco la carga, ¿no? ¿Cuánto dinero le Sí, da Maduro? bueno, como te dije, los detalles de Sí, cómo funciona la parte financiera no son totalmente conocidos, pero yo te voy a decir que de toda la transacción de Chevron o la licencia 41, a Venezuela le entra dinero por las regalías correspondientes a esa producción, por el impuesto sobre la renta de esa producción. A Chevron le entra el pago de la amortización de la deuda y el restante es dividido como socios entre la empresa mixta. Entonces, yo diría que a Venezuela o al régimen de Maduro le entra algo así como el 60% del valor neto en el mercado del crudo. ok, o sea, eso, digamos, podemos decir hoy que de todos los negocios petroleros de Maduro o de la República, que Maduro se los apropia, ¿no? De todos los negocios petroleros de la República, este es el que le deja más liquidez a Maduro. Yo he escuchado la expresión, perdón, quería decir, yo he escuchado la expresión de que la licencia de Chevron es hoy el Banco Central de Maduro. ¿Usted cree que eso es justo decir? Sí, sí, yo sí creo porque te voy a decir una estadística que lo confirma. El 30% de la producción es por vía de licencias, estas de Chevron, pero de esas licencias, ese 30% genera casi el 70% del ingreso petrolero. No, imagínate. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta y es, si esto es así, o sea, si la licencia de Chevron le está dando hoy la liquidez que tiene Maduro para medio operar, ¿no? ¿Cuáles son las opciones de Trump? O sea, una clara es revertir esta licencia, cosa que me imagino que desde el punto de vista de una compañía americana de este tamaño no debe ser algo fácil de digerir en Washington, ¿no? Pero, ¿qué otras opciones tiene Donald Trump 2 para presionar a Maduro y para forzar una negociación que lleve a una transición democrática en Venezuela? Es decir, ¿qué opciones ve usted en el mundo petrolero como sanciones o como medidas que pueda tomar el gobierno americano? Claro, la política es un poco más compleja que hablar de transacciones comerciales. Sí, Sin embargo, recuerda que el presidente Trump es un tipo que fundamentalmente es un hombre de transacciones, ¿no? El arte de negociar es su fuerte, ¿no? Entonces, bueno,
yo creo que las opciones son cancelar finiquitar estas licencias, modificarlos de cierta forma como para reducir el beneficio al régimen, o hacer algunos cambios o diferentes sanciones, como por ejemplo el que le acaban de aplicar a Rusia, donde no es directamente a Rusia, sino es a los tanqueros que mueven crudo ruso, a las navieras que tienen barcos, que son dueños de barcos que mueven crudo ruso, a la compañía de seguro, a los traders que hacen las transacciones. Entonces, fíjate tú que en el último mes, en diciembre y lo que va de enero, las exportaciones rusas han bajado prácticamente 1,500,000 de barriles. O sea, ha sido muy efectivo. Ese podría China ser, tiene capacidad para absorber eso. O sea, bueno, China tiene eso es lo que te iba a capacidad de... decir. Eso es lo que te iba a decir, que el otro problema que tiene Venezuela es que si las sanciones, si las licencias son revocadas, Venezuela tendría que forzosamente ir al mercado asiático. Y el mercado asiático ahorita está plagado de crudo sancionado de Rusia, de Irán y de Venezuela. Entonces hay una competencia que termina o en peores precios, en tener que dar mayores Sí. descuentos, o termina que simplemente no pueden colocar el crudo y tendrían que cerrar producción. Entonces, jugar con las sanciones o aplicar sanciones en forma inteligente es muy efectivo en realidad. Mire, señor Sao, en este contexto, ¿no? Yo no puedo evitar pensar en Citgo, ¿no? Porque veo todo el desastre de la industria petrolera venezolana. Veo que Citgo, hoy, por cierto, para todos los que nos ven, por buena parte del año pasado, tal Citgo produjo casi lo mismo, o mejor dicho, Citgo refinó casi lo mismo que produjo toda Venezuela, incluyendo las empresas mixtas juntas. Entonces, una empresa que era de alguna manera mucho más pequeño que PDVSA o que el conjunto de PDVSA hoy tiene una refinación que se acerca en número a lo que produce PDVSA y todas sus filiales y socios en Venezuela. Entonces, dos preguntas sobre Citgo. Una, Trump, o sea, Citgo vive un proceso de subasta que se ha enredado y que tiene un montón de complejidades, pero que no está allí, no está presente y es posible que la empresa se pierda, muy posible que la empresa se pierda. ¿Sería inteligente de Trump, por parte de Trump, detener ese proceso? Uno. Dos, mucho se ha hablado sobre la corrupción de la oposición en la gestión de Citgo y sobre el desastre de Citgo, etcétera. Pero yo veo con toda claridad, más me ha tocado verlo desde adentro y desde cerca, yo veo con toda claridad cómo Citgo es más bien una prueba, o sea, hoy está produciendo casi lo mismo que el resto de la empresa, está dando ganancias desde hace varios años de manera sostenida, no ha habido un solo escándalo de corrupción más allá de las habladurías, y yo quisiera su opinión como experto en cuál es la diferencia entre una empresa que está gestionada técnicamente y la empresa que está gestionada por Maduro políticamente, ¿no? Esas dos preguntas. Bueno, es que si tú ves a Citgo es un ejemplo muy vivo de una recuperación increíble en unos pocos años. El Citgo que heredó el gobierno interino era un Citgo endeudado, llena de corrupción, llena de toda clase de problemas locales como internacionales, con un problema financiero y de liquidez enorme. Y en pocos años, la gerencia, la directiva y el presidente nuevo desde 2019 lograron que la empresa esté financieramente sólida, con ganancias prácticamente todos los trimestres, con acceso a crudo, que es muy importante, que cuando pasó al gobierno interino, Venezuela dejó de venderle crudo a Citgo, que es un problema muy importante para un refinador, tener que buscar nuevas fuentes de suministro de crudo, estando en una situación de problemas de liquidez. Entonces, Citgo es un ejemplo
contrario a todas estas opiniones de Es que un se induce desastre. es un ejemplo enorme de cómo se puede sanear y poner a funcionar una empresa cuando la gerencia se dedica a la parte que tiene que dedicarse, que es al manejo, mantenimiento y inversiones en su activo. ¿Y usted cree que Trump va a proteger Citgo como lo hizo durante su primera gestión o ya es difícil de revertir el proceso judicial? Bueno, yo no sé si yo no soy experto en el tema, pero yo lo que entiendo que el tema está bastante empastelado en los tribunales. Todavía sigue teniendo protección del Estado norteamericano y a mí no me sorprendería que para ser coherente la política que estamos oyendo de Marco Rubio y todos los personeros del nuevo gobierno, para ser coherente, ellos mantengan la protección sobre el sitio, que sería muy positiva, obviamente, pero Amén. no sabemos. O sea Amén. que una de las cosas con el presidente Trump que uno cree que sabe a dónde va, pero no sabe hasta que sucede el evento finalmente. Mire, última pregunta. Y es una pregunta prospectiva, ¿no? No, John, déjame interrumpir un Ah, segundo para adelante, que adelante. tengas en tu mente. Venga. Eh, en los próximos 12 meses, si se suspenden las licencias hoy o al final de este mes, en los próximos 12 meses habrá una caída de más del 40% de los ingresos petroleros. ¿Eh? Y en los próximos 18 meses, una caída de 55% de los ingresos petroleros. Entonces, de esos números, tú te puedes dar cuenta que el resultante de eso es que va a haber muy poco dinero para poder tratar de mantener la tasa de cambio fija, tasa de cambio bolívar-dólar, lo cual va a hacer que la tasa paralelo e inclusive la tasa oficial suba enormemente, lo cual va a generar una inflación otra vez en niveles de hiperinflación como lo teníamos hace unos años atrás. Entonces, suspender las sanciones es un elemento muy fuerte para la sobrevivencia del régimen. Bueno, llegamos a la última pregunta y es una, como le decía, una pregunta prospectiva, ¿no? Muchos dicen que Venezuela necesita cualquier cosa entre 100, 150 mil millones para revitalizar su industria petrolera en los próximos 5 o 10 años. Eso es un dinero que Venezuela no tiene y previsiblemente no va a tener, ¿no? Porque tiene además otras prioridades, hospitales, agua potable, electricidad, etcétera, ¿no? O sea, si tuviese ese dinero, todavía, aún teniendo lo que no es el caso, tendría que atender algunas prioridades. La respuesta que se ha dado es, bueno, traeremos a la industria privada y habrá inversión privada en Venezuela que cubra eso. Sin embargo, el petróleo hoy pareciera no ser lo que era hace 30 años. Está el fracking, ha anunciado Trump que va a dar los permisos que hasta ahora se han negado y previsiblemente las inversiones hoy son más competidas que en los años 70. Entonces, ¿cuál es la esperanza real de Venezuela en el sector petrolero? ¿Dónde están las potencialidades? ¿Qué nos haría falta como país ofrecer para atraer inversión? ¿Y qué espera usted para Venezuela en los próximos años desde el punto de vista petrolero? Bueno, yo pienso que Venezuela es una oportunidad única en el mundo. Es prácticamente el único sitio, única región rica en petróleo que tiene una capacidad de incrementar en 2, 3, quizás hasta 4 millones de barriles por día en un tiempo relativamente corto y con proyectos de corto ciclo, porque Venezuela, recuerda que es un país donde casi todo el petróleo está en algún nivel de desarrollo. No estamos hablando de descubrimientos nuevos. Entonces, poner barriles adicionales en el mercado es un trabajo relativamente corto en tiempo. No se trata de
de desarrollos como en Costa Afuera, donde del momento de descubrirlo hasta empezar a producir toma 5, 6, 7 años, ¿no? Aquí uno, vamos a decir, se hace una licitación, una empresa gana el proyecto, empieza a trabajar y posiblemente a los meses o a más tardar al año ya está produciendo flujo de caja. Entonces, Venezuela es un sitio muy particular y que el único problema que tiene es la situación política. Por un lado, el gobierno actual, que simplemente no es, bueno, la mayoría de la gente lo percibe como ilegal, írrito, y para bajar ese riesgo país, lo que realmente se necesita es que todo el país, todos los políticos, todos los petroleros, se pongan de acuerdo y todos vayan en una misma dirección, y eso haría que Venezuela en muy corto tiempo vuelva a ser relevante en el mapa petrolero. Bueno, amén. Muchas gracias, señor Sao, por acompañarnos. Ha sido un gratísimo rato el que he pasado y he aprendido bastante. Cada vez que hablo con usted aprendo bastante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, John, y siempre a la orden, ¿ok? Era Juan Sao, el ingeniero petrolero, yo creo el más inteligente de los que quedan vivos en Venezuela hoy. Acaba de decir, bueno, cómo ve él una gran esperanza en el caso venezolano, y yo quiero agregar algo. Yo quiero que esta generación de petroleros que han pasado su vida trabajando por Venezuela, la última parte, las últimas 2 décadas, para muchos ha sido muy difícil porque después del 2003 y que Chávez los votó, etcétera, han cortado sus carreras, han tenido que emigrar, han tenido que reempezar, algunos ya a avanzada edad en otros países. Yo lo que espero para ellos es que lo vean, que su recompensa sea ver a la Venezuela libre, que recupera su industria, que recupera su fuerza y que recupera su potencialidad. Yo estoy seguro que no va a haber mejor premio para ellos. Gracias. Hasta luego todos ustedes.